Hola, mi nombre es Rubí Contreras Escalante y hoy les voy a estar hablando sobre los músculos de la lengua. La lengua es un órgano complejo con varios músculos que trabajan en conjunto para permitirnos hablar, comer y tragar. A continuación veremos los principales músculos de la lengua. El primero es el músculo palatogloso. El palatogloso se origina en la aponeurosis palatina del paladar blando, que está cerca de la lámina horizontal del hueso palatino. La aponeurosis palatina es una capa fibrosa que cubre el paladar blando y la lámina horizontal del hueso palatino. Es una parte del hueso que forma la base del paladar. Desde su origen en la aponeurosis palatina, el palatogloso se dirige hacia abajo y se inserta en la parte lateral de la lengua. Su función principal es elevar la parte posterior de la lengua y deprimir el paladar blando durante la deglución, lo que ayuda a prevenir que los alimentos entren en la cavidad nasal. El palatogloso está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago, que tiene un papel crucial en la coordinación de la deglución y en diversas funciones en la faringe. Un ejemplo clínico de esto sería la dificultad para tragar o disfagia. El segundo músculo es el etilogloso. El etilogloso tiene su origen en la apófisis estiloides del hueso temporal, una prominencia, o sea, en la base del cráneo. Desde allí, el músculo se dirige hacia abajo y se inserta en la parte lateral e inferior de la lengua. La apófisis estiloides es una estructura puntiaguda que se extiende desde la base del cráneo y sirve como un punto de anclaje para varios músculos. La función principal del etilogloso es retraer y elevar la lengua, facilitando la deglución y la articulación del habla. El etilogloso está inervado por el nervio hipogloso, que también controla otros músculos de la lengua, y un ejemplo clínico de este sería la retracción lingual en odontología restauradora. El tercer músculo sería el músculo hiogloso. El hiogloso se origina en el hueso hioides, específicamente en el cuerpo y el asta mayor del hueso. El hueso hioides es un pequeño hueso en forma de U situado en el cuello, que actúa como punto de anclaje para varios músculos. Desde su origen en el hueso hioides, el hiogloso se dirige hacia arriba y se inserta en la parte lateral e inferior de la lengua. Su función principal es deprimir y retraer la lengua, ayudando a la manipulación de los alimentos y en el proceso de deglución. El hiogloso también está inervado por el nervio hipogloso para asegurar la coordinación de los movimientos de la lengua. Un ejemplo clínico de este sería problemas en la protusión lingual en ortodoncia. El cuarto músculo sería el músculo geniogloso. El geniogloso tiene su origen en la apófisis geni superior de la mandíbula, que es una prominencia, o sea, en la parte interna de la mandíbula. Desde allí, el músculo se dirige hacia arriba y se inserta en el dorso de la lengua y el hueso hioides. La apófisis geni es un punto de inserción importante para varios músculos de la lengua. La función principal del geniogloso es deprimir y protruir la lengua, lo cual es esencial para la articulación y la deglución. El geniogloso está inervado por el nervio hipogloso, que controla los movimientos finos de la lengua necesarios para hablar y comer. Un ejemplo clínico de este sería la apnea del sueño y ronquido. Ahora vamos con los músculos del paladar. Vemos que los músculos del paladar juegan un papel crucial en la deglución y en la producción del habla. Estos músculos ayudan a mover y tensar el paladar blando para facilitar la función de tragar y hablar. El primero que veremos es el músculo elevador del velo del paladar. Este se origina en la porción petrosa del hueso temporal y en parte de la trompa auditiva. La porción petrosa es una parte del hueso temporal situada en la base del cráneo, y la trompa auditiva es un conducto que conecta el oído medio con la nasofaringe. Desde su origen, el músculo se dirige hacia abajo y se inserta en la aponeurosis palatina. Su función principal es elevar el paladar blando durante la deglución, lo que ayuda a cerrar la nasofaringe y evitar que los alimentos y líquidos entren en la cavidad nasal. El elevador del velo del paladar está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago, que es crucial para coordinar la deglución y regular diversas funciones en la faringe. Un ejemplo clínico de este sería la evaluación en pacientes con fisura palatina. El segundo músculo que veremos es el músculo tensor del velo del paladar. Este se origina en la fosa escafoidea del esfenoides, la lámina medial de la apófisis pterygoides y la espina del esfenoides. La fosa escafoidea es una depresión en el hueso esfenoides y la apófisis pterygoides es una proyección ósea del esfenoides. Además, el tensor del velo del paladar tiene un origen parcial en la trompa auditiva. Desde allí, el músculo se dirige hacia abajo y se inserta en la aponeurosis palatina. Su función principal es tensar el paladar blando y abrir el orificio de la trompa auditiva durante la deglución y el bostezo.
Esto ayuda a igualar la presión del oído medio y facilita la función auditiva. El tercer del velo del paladar está inervado por el nervio mandibular, una rama del nervio trigémino. Un ejemplo clínico de este sería trastornos de la trompa auditiva. El tercer músculo que veremos es el palatofaringeo. El palatofaringeo comienza en el paladar duro y la aponeurosis palatina y se dirige hacia abajo para insertarse en la pared lateral de la faringe. La aponeurosis palatina es una capa fibrosa que forma el paladar blando y el paladar duro es la parte ósea del paladar. Su función es tensar el paladar blando y ayudar en la deglución al tirar de las paredes de la faringe superior, anterior y medialmente. Esto contribuye a la formación de un cierre adecuado entre la cavidad oral y la faringe durante la deglución. El palatofaringeo está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago, que coordina sus acciones con otros músculos para asegurarse una deglución eficiente. Y un ejemplo clínico de esto sería problemas de deglución y articulación. Para finalizar, veremos el músculo de la úvula. Aunque a menudo se pasa por alto, el músculo de la úvula es importante para la función del paladar blando. Este músculo se encuentra en la parte posterior del paladar blando y ayuda a elevar y tensar la úvula durante la deglución. La úvula es una pequeña estructura que cuelga en la parte posterior del paladar blando y ayuda a cerrar la nasofaringe para evitar que los alimentos y líquidos pasen hacia la cavidad nasal. El músculo de la úvula está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago, en coordinación con otros músculos del paladar blando. Y un ejemplo clínico de este sería la evaluación de la función del paladar blando. Ya para finalizar, saber todos estos datos es de suma importancia, ya que en términos de función oral son esenciales para masticar los alimentos, tragar y articular el habla. Y es un buen funcionamiento de los músculos, pues ya que te asegura una masticación más eficiente y una deglución adecuada, como lo vimos. Y en lo bucodental, pues estos músculos influyen mucho en el desarrollo de la mandíbula y más que nada la alineación de los dientes.